noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que es donde se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. Hoy es día del diplomático, y para celebrarlo el gobierno de la República ha nombrado Omar Fayad, ¿se acuerda? Quien era gobernador de Tlaxcala, fue propuesto por el presidente como nuevo embajador de México en Noruega. Bueno, pues es una manera de celebrar el día del diplomático, ¿verdad? Habría otras mucho más constructivas, pero bueno, la noticia el día de hoy se hizo público. El Pleno de la Cámara de Diputados declaró receso, en su momento nos lo decía Maru Rojas, hasta mañana para continuar el debate sobre las reservas del presupuesto de egresos. El presidente aceptó la renuncia, como era previsible, del ministro Saldívar. Dijo que era un asunto de interpretaciones, que la causa grave pues era un asunto de interpretaciones y que por tanto él lo aceptaba, incluso ironizó, se divirtió con aquello del pueblo se levanta, y bueno, pues el asunto se irá a trámite al Senado de la República. Por cierto, el presidente hoy se reunió con hoteleros y empresarios en Palacio Nacional, acordaron trabajar juntos en la reconstrucción de Acapulco. El presidente del CCE informó que una de las preocupaciones más importantes sigue siendo la seguridad. Es importante pues la presencia de la Guardia Nacional. Ayer le detallé el plan de acción que tiene la Guardia precisamente en Acapulco, Zafarrancho en San Lázaro, por el tema de las cuotas de género y también por quién tiene y quién no tiene, en este caso, la paternidad de los apoyos a Guerrero. El Tribunal Electoral ratificó el acuerdo de paridad establecido por el INE, 5 mujeres, 4 hombres. El tribunal pospuso la discusión sobre la revocación de José Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León. El presidente de la República reconoce que pudo haber alertado con más énfasis a la población por la llegada de Otis. En más información le comento que el presidente aseguró que más tardar el 20 de noviembre firmará un decreto para la utilización de las vías de tren en México a fin de que puedan usarlo los pasajeros. Xochitl Gálvez se registró como precandidata del PAN a la presidencia. Claudia Sheinbaum lo hará el 19 de noviembre y el 20 iniciará su campaña. Marcelo Ebrard reapareció en redes después de su viaje por Europa y bueno, ya lo estaban internando en un hospital. Hoy apareció muy quitado de la pena, muy más fresco que una lechuga, diciendo que está bien. Morena lanza la convocatoria para candidaturas a diputaciones locales, ayuntamientos y alcaldías. En información internacional, hoy Zelensky habló ante estudiantes de distintas universidades, entre ellas el TEC de Monterrey. Pidió a México fijar una postura clara sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Dona Francia 80,000 euros a la Cruz Roja en apoyo a la población afectada por Otis. El G7 emite una postura unificada sobre el conflicto en Medio Oriente, condena a Hamás y respalda el derecho de Israel a la autodefensa. Israel confirma la muerte de un español y su esposa, una chilena, en un ataque próximo a Gaza. Me permite que hagamos una breve pausa, estamos de regreso en un instante. Con la información, yo le agradezco mucho al presidente del CCE, Francisco Cervantes, que hoy nuevamente vuelve a conversar con nosotros. Presidente, buenas noches. Leonardo, muy buenas noches, gusto saludarte, aquí a tu auditorio. Reunión con el presidente, hoteleros, ¿cómo van las cosas, presidente? ¿Qué nos cuenta? Pues mira, el tema de Acapulco es un tema preocupante, pero lo mejor de todo es que hay voluntad de todos lados para que esto se pueda reconstruir, se pueda reactivar lo antes posible, ¿no? Hay mucha voluntad. Hoy, pues bueno, anunció el presidente que el tianguis turístico sí va en Acapulco y bueno, pues hay mucha solidaridad de los hoteleros, ¿no? Sobre todo empezar a aperturar de manera parcial, esto es importante decirlo, de manera parcial, aperturar a partir del 15 de diciembre. Ya. ¿El tema de la seguridad estuvo presente? ¿Les inquieta, presidente? Sí, nos inquieta y además ahí el presidente manifestó que le preocupa mucho, por eso anunció ya que se van a quedar de manera permanente 38 destacamentos. Se van de la Guardia Nacional. Así es. Sigue fluyendo la ayuda. Finalmente, pues lo que necesita el puerto es inagotable, ¿no? No es solamente que llegue un camión con ayuda, sino que se mantenga, digamos, el puente, el flujo de ayuda, porque las necesidades son cotidianas, presidente. Sí. Fíjate que, por ejemplo, en el tema de los seguros, lo dice la opción de seguros, que ya empezó a hacer adelantos para el levantamiento de escombros, ¿no? Que ahorita se vuelve una prioridad. La semana pasada la prioridad era la alimentación, esta semana es el tema de salud y limpieza y desinfección,
y la próxima semana se empieza ya con el tema de reconstrucción. Ayer ya hubo reunión con grupos de trabajo donde están los cementeros, los acereros, los de vidrio, los aluminieros, ¿no? Y así, o sea, son grupos de trabajo los que nos estamos coordinando para que se pueda avanzar lo antes posible. Hay buen ánimo, hay gobiernos del mundo donde están haciendo donaciones importantes, los bancos están unos al 2 y otros al 3 por 1, o sea, lo que se done, ellos lo duplican y triplican. Entonces, por todos lados hay ayuda, hay un paquete de incentivo para la reconstrucción de hoteles, la mitad de los intereses se les pueda ayudar, en fin, o sea, creo que este lamentable evento demuestra una solidaridad que siempre ha habido los mexicanos, pero lo mejor es que también del exterior están llegando ayuda. Ya. El presidente, tres cositas rápidamente, más allá de Acapulco. Hoy el presidente se refirió al tema de los ferrocarriles y anunció que va a firmar el 20 de noviembre un decreto sobre el particular. ¿Tienen ya una opinión formada sobre el tema? No, todavía, la verdad es que no he visto el decreto, sí escuché la noticia, pero no lo hemos, hasta que no lo revisemos, preferiría dar una opinión. Ya, el tema del presupuesto ya se aprobó, tenemos un presupuesto pues muy deficitario, presidente. ¿Les inquieta ese tema? Sí, fíjate que hoy estuvimos en comisión ejecutiva, entonces al subsecretario y yo le estuvimos platicando, y bueno, ya hay una exposición de esto que se está analizando también por parte de nuestro Centro de Estudios Económicos. Justamente ahorita estamos en el 60 aniversario del CEST. Entonces, si me das oportunidad, el día viernes ya damos una opinión sobre el paquete. Ya, muy bien. Oiga, y finalmente, los ataques constantes al Poder Judicial inquietan al sector privado por parte del Ejecutivo, inquietan al sector privado en este país. Pues sí nos preocupa, sí estamos preocupados. Ahorita ya creo que es un momento que a México le está yendo bien y cómo poder estabilizar, que haya una armonía para que podamos seguir creciendo, ¿no? Las oportunidades de México ahorita son grandes. Hemos estado ahorita también platicando todo lo que es este fenómeno del nearshoring, el Tratado de Libre Comercio, que nos ha traído muchos beneficios, y sobre todo quiero destacar, y lo mencionó el presidente, lo estamos mencionando ahorita aquí en el 60 aniversario. Hay una conferencia ahorita con Guillermo Ortiz donde dice: nunca hubiéramos imaginado que México iba a llegar al mínimo histórico en desempleo. Entonces es algo que no lo imaginamos y que está presente, y en el máximo histórico también de inversión, ¿no? Entonces están pasando cosas muy muy interesantes. Estamos ya también, como lo he dicho en otros espacios, pues estamos pensando muy seriamente. Tenemos grupos de trabajo también con el tema de los migrantes, que los migrantes lo que buscan es una oportunidad, y creo que hoy México está en ese momento de darles, de poder ayudar también. Hay muchas oportunidades para estar en disputas, algunas de ellas francamente artificiales. Mañana invitaremos al doctor Hurtado, cómo no, para platicar de esos 60 años, de todo el trabajo que ha hecho el CESP. Presidente, muchas gracias por el enlace. Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo, buenas noches. Gracias. Bueno, pues sí les preocupa el tema de los constantes ataques al Poder Judicial. Yo creo que habría que hacer una revisión con mucha calma, con una visión retrospectiva y prospectiva de lo que está planteando el partido de la mayoría. O sea, está planteando que la campaña electoral del año próximo, que ya empezó para todo efecto práctico, tenga como elemento fundamental la integración por la vía del voto popular de la Suprema Corte de Justicia y probablemente otros cuerpos. Y la verdad es que uno se pregunta si meter al país en una discordia republicana por tratar de ganar más votos o más asientos en el Congreso es el camino correcto. Si más voces deberían sumarse, en este caso, a la crítica o al señalamiento, decir, oiga, se vale hacer política, pues de eso se trata una democracia, pero hacer política con uno de los poderes del Estado o en detrimento de uno de los poderes del Estado, cuando este país tiene muchas oportunidades. Yo sé que lo económico ahora no preocupa, están llegando las inversiones por el código postal en el que estamos, por estar en América del Norte, cuantiosas, y por tanto, pues se ve como un asunto menor, pero yo juzgo que es un tema que merecería un posicionamiento mucho más claro
de muchos actores, estoy pensando en académicos, organizaciones de la sociedad civil, naturalmente organizaciones empresariales, diciendo no es sensato que estemos jugando con ese tema como si fuera materia político-electoral de cualquier otro ámbito. Yo entiendo que las políticas públicas, le decía, se discutan en el ámbito electoral, para eso están las campañas, hacia dónde debe ir el país, pero hacer campaña anunciando que necesitas una mayoría para literalmente hacer una maniobra de acoso y derribo sobre el Poder Judicial, sí merecería que por lo menos un par de voces fuertes en el sector privado y en el sector académico y en otros más dijeran, oiga, pues como que no es el camino. Bueno, ese es mi punto de vista, espero que usted lo comparta. Bueno, seguimos con la crónica de lo que ha ocurrido el día de hoy. Me enlazo con el abogado, exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt. Señor secretario, exsecretario, ¿cómo estás? Sí, ya, exsecretario. Eso dije, exsecretario. Con el puro abogado, a mí no me pongan... De esas ya salí por Leonardo. Sí, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte. Oye, pues cuéntale al auditorio qué opinión te merece la situación de Saldívar, ¿no? Presenta una renuncia, no invoca una causa grave para dejar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, y el presidente dijo que es un asunto de interpretación. Bueno, por interpretación se puede entender cualquier cosa, Fernando. A ver, yo creo que hay una trivialización grave de la importancia de la función de ser ministro de la Corte y resulta verdaderamente ofensivo, cuando menos, que sí, también no me preocupa, a mí me ofende que esta trivialización de la función del ministro venga de quien fue presidente de la Suprema Corte. A ver, no es interpretar. La causa grave es aquello que perturbe o que opere en contra de la importancia de la Suprema Corte y su funcionamiento de nuestro sistema constitucional. No puede hablarse de causa grave a lo que son motivos personales de una persona. O sea, no. De entrada, primero, hay una ofensa al cargo de ministro cuando se dice que el señor ya siente que está agotada su participación en el país y que sus aportaciones serían marginales. Primero, ¿quién él es para anticipar qué asuntos se van a presentar ante la Corte en el plazo que todavía le acaba por correr para terminar? Él no puede saber ni siquiera qué asuntos se tendrán que resolver y la importancia que puedan tener. ¿Cómo saber o cómo anticipar si estos serán de la mayor importancia o no? Dos, él es parte y siempre ha sido parte de un órgano plural en el cual no se pueden ni se deben personalizar las aportaciones. O sea, estas son funciones, ejercicios de un órgano colegiado que es de la mayor importancia. Es el árbitro de las competencias de la Constitución, el que tiene un efecto multiplicador en la protección de derechos humanos, o sea, el que declara la inconstitucionalidad de leyes por ser contraria a los derechos fundamentales. Imagínate qué importancia, protegiendo los valores de la Constitución, inclusive sobre las mayorías políticas en un Congreso, porque se considera que los derechos humanos son la puerta de la legitimidad política de un sistema democrático. Son la base, no es un discurso formal, son la base y limitan a las mayorías políticas, porque son derechos de las mayorías y de los que son parte de las mayorías y las minorías. Sí. Tercero, abre debates interesantes. De entrada, yo creo que las aspiraciones de servicio del señor ministro son muy personales y le corresponde a él cómo desahogarlas. No tocan ni pueden tocar a los intereses del órgano. Segundo, él sabe que la reforma del 94, porque fue un tema discutido en su momento y del que él ha escrito, fue establecer bloqueos en la entrada y en la salida de los ministros para despartidizar la función. Por eso no puede ser un ministro de la Corte alguien si no ha pasado un año desde que dejó de ser secretario de despacho, fiscal general de la República, diputado, y que los periodos no coincidan con los sexenios, ¿no? Aparte, lo que te quiero decir es que la función de ministro tiene que estar lejana a la política partidista. Está por diseño constitucional lejana a la política partidista
y a que ser ministro sea parte de una carrera política. Por eso se establecen espacios de reposo antes y después de que se deje el cargo. Fíjate, no había pensado en eso, pero ahora que lo dices, tanto se quejaban de la puerta giratoria en el sector privado y el tema de las incompatibilidades, pues este es, si cabe, es más grave, ¿no? Pasar de la judicatura a la política, puerta giratoria. Pero aparte de la manera en cómo lo ha hecho, inmediatamente irse a vincular y hablar de una transformación, ir a ver a una precandidata presidencial, a ver en qué se le decir, pues él atenta contra esta despartidización del órgano, porque es un órgano que arbitra mayorías con minorías, arbitra poderes del Estado, arbitra a las mayorías políticas para que no sean contrarias a los derechos humanos. Su función implica cierta neutralidad partidista para poder hablar desde la Constitución por encima de cualquier interés político concreto. Él lo sabe, y al hacer alusión a motivos personales, hace dos cosas: desprecia la labor constitucional de la Corte, y dos, trata de poner los intereses de la República al tamaño de su egolatría, y eso no se vale. Ya. Oye, y por último, una discusión que se abre es, quiero entender que el señor, aparte de actuar en contra del equilibrio de poder y de la necesaria neutralidad partidista de la Corte, está renunciando a su haber por retiro, porque la Constitución dice que el haber por retiro solo se goza a partir de que se venció el plazo para el cual fue nombrado. Y aquí una renuncia anticipada, en mi opinión, implica una renuncia al haber por retiro. Se ve que el dinero no le preocupa, pero a ver, que un ministro... O que quiere salirse con la suya y buscar su jubilación anticipada, renunciando antes. Yo creo que ese es un debate que se tiene que aclarar. En mi opinión... ¿Cómo? A ver, esta última parte no te la entendí. O sea, al renunciar deja de tener los haberes, ¿no? Él, si renuncia antes de... O sea, la Corte señala que cuando se ha cumplido el plazo de los 15 años que se prevé para el ministro, tiene un derecho a haber por retiro, es decir, a una especie de jubilación, para que nunca un ministro esté en una posición de vulnerabilidad económica que comprometa su independencia y su imparcialidad. Ya. Eso no puede, pero ese es un derecho que surge vencido el plazo para el que fue nombrado. Aquí el señor está queriendo salir de su función antes del plazo para el que fue nombrado. Luego, entonces, en mi opinión, no tendría derecho a ese haber por retiro y tendrá que aclararlo, porque no se vale que quiera de las dos maneras. Supongo que eso lo da por hecho en su afán de servicio y bueno, supongo que, ¿no? Ahora sí que ese es un punto constitucional que tiene que resolver. Que tiene que ver. Oye, el que se vaya un ministro de la Suprema Corte así diciendo yo concluí mi ciclo, yo ya me voy, es como si un conscripto estuvieras bajo servicio militar, diga a los 8 meses, pues yo ya me cansé de estar aquí, creo que ya no aporto demasiado y me voy. El tema central, digo, más allá de la visión así como de millennial, de yo ya me cansé de estar aquí. El tema de motivos personales. No puede. Ese es el tema. La protección para la integridad de la Suprema Corte. Van dos ministros que se van, Medina Mora y ahora Saldívar, sin que se invoque o se cumpla aquello que la Constitución establece de la causa grave. En el caso de Medina Mora, todo el mundo la presumió, pero en ningún momento se exhibió. ¿Es preceptivo que se exhiba? O sea, el Senado podría decir, oiga... Sí, pues, a ver... El Senado tiene que discutir este punto, porque ahí hubo una opacidad en los motivos, y aquí se invocan motivos personales. Pues el Senado tiene que establecer estas dos cosas, de que los motivos personales y la dimensión o aspiración o anhelo político o de servicio de un ministro no pueden ser razones para hacer causa grave, porque van en contra del espíritu de que la Constitución invoca para la independencia judicial. Mira, en política el voto directo, ya que estabas hablando de eso antes, sirve para legitimar a la representación política, ya sea a la legislativa o a la ejecutiva. Pero los jueces solo se legitiman por ser imparciales y expertos para resolver controversias. Y todo está hecho para proteger su imparcialidad y para exigir su experiencia.
Esa es la legitimación que hay. No puede ser una legitimación por el voto, porque es contrario al principio de imparcialidad. Pues sí. El voto es una competencia entre parcialidades por representar el interés general. Los partidos políticos son partidos, son parte de... Los jueces tienen que ser imparciales e independientes para resolver las controversias por encima de las partes. Lo que hace el ministro Saldívar es renunciar a su carácter de miembro de un órgano que está obligado a ser imparcial e independiente para aspirar a convertirse en parte en el sistema político. No se puede, se tiene que esperar. Tiene que esperar y no se puede invocar los motivos personales. En mi opinión, lo grave sería que ya no se tenga que invocar ninguna causa porque se traiciona el espíritu de la reforma en el 94. Sí, sí, y el artículo... Honradamente Saldívar lo sabe. No, claro que lo sabe. No puede tener ignorancia. Uno, de lo del haber por retiro, y dos, de que se está actuando contra el principio de imparcialidad y de neutralidad partidista que debe estar o gozar cualquier miembro de la Corte. Ese es el modelo republicano por el que se optó. Sí, pero parece que... discusión, ¿eh? No, pero parece que en este caso él cita el propio artículo constitucional, pero da exactamente igual en los tiempos que corren. Pero ¿no es muy preocupante que nos estemos cepillando el espíritu constitucional y que también haya una maniobra de acoso contra el judicial y estemos hablando como si fueran cualquier yo lo he cosa? escrito y lo he dicho. Me parece, bueno, a mí me parece un acto de una enorme irresponsabilidad política y de una enorme irresponsabilidad frente a la historia y de una regresión autoritaria para acabar pronto. La Suprema Corte y la independencia del Poder Judicial es para que los poderes políticos se ajusten a las aspiraciones constitucionales de la nación. Ya. Muy bien. Y esa es una garantía para eso, ponerse por encima de la Constitución o asumir toda la legitimidad política en la autoridad presidencial es una regresión autoritaria, absolutamente regresiva. Ya. Contraria, mira, tan es así, yo de las cosas que celebraba y celebro, es cuando yo era joven, los conflictos postelectorales se tenían que discutir en gobernación. Ahora ya se discutían en los tribunales. Parece que se quiere regresar a que las facultades políticas para dirimir controversias regresen a los órganos políticos o a órganos politizados. Eso es un absurdo. Oye, y la Constitución la mandamos al museo, ya directamente, ¿no? Pues, al final, la función reguladora de legitimación histórica que implica la vida constitucional de un pueblo parece ser despreciada por quien ignora dolosa o imprudentemente la importancia que esto implica para la estabilidad y la historia de un país. Oye, Fernando, ¿tiene algo de sangrienta paradoja que el que dijo en su momento que él no recibía instrucciones y no se plegaba al poder salga de esta manera de la Suprema Corte, no? Pues ahora sí que, a ver, si yo tuviera que juzgar la congruencia de don Arturo, yo hace años emití opiniones que me dolieron mucho porque se trataba del presidente de la Corte y me siguen lastimando mucho tener que hacerlas frente a un ministro de la Corte. Yeah. Es increíble que desde la Corte misma se haya trivializado la autoridad moral de la que debe gozar para servir a la República. Pues así estamos. Fernando, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. A tus órdenes. Gracias, Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación de este país. Y voy ahora a la sección Comexi. Damián Martínez Tagüeña ya está en el enlace. Damián, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, buenas noches, qué gusto estar contigo. Oye, pues tenemos a PEC pronto, ¿no? Y creo que es una reunión importante, hay la expectativa de que se vean Xi Jinping y Biden, yo no sé. En fin, ¿cómo están las expectativas sobre ese tema, Damián? Pues efectivamente esa es la expectativa grande, es una reunión multilateral, 21 economías participantes, pero desde luego lo que se llevará a todos los reflectores será la reunión. Estará confirmada cuando tenga lugar, pero en principio encaminada a tener lugar entre el presidente Biden y Xi Jinping.
¿Qué expectativas hay de la misma? Simplemente que sea un encuentro como para normalizar algunas cosas que se habían en los últimos tiempos, digamos, alterado, ¿no? Recordamos la visita de Nancy Pelosi, generó muchísimo, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán generó muchísimas, digamos, sensibilidades. ¿Tú crees que esto se maneje simplemente para acallar esas sensibilidades un poco alteradas o se puede ir un poco más lejos? Mucha gente se está preguntando si en los dos conflictos abiertos o en las dos guerras abiertas en estos momentos, estas dos potencias podrían tener una visión, digamos, convergente en la línea de pacificar. Damián. Han sido muy claros en la Casa Blanca que no esperan grandes anuncios, grandes resultados concretos. No hay ningún acuerdo en puerta. Las reuniones con el gobierno chino, también con Estados Unidos, pero en especial con el gobierno chino, son muy coreografiadas. No se dejan las cosas, nunca hay flecos sueltos ni se improvisa demasiado. Nada, en muchos casos. Entonces, no se debe esperar una salida dramática en ningún lado, una convergencia, un cambio de posiciones, nada así va a ocurrir. Pero tampoco debemos minimizar la importancia de que tenga lugar esta reunión, ¿no? Hace algunos años lo dábamos por descontado, pero ya no. Entonces, que tenga lugar, que existe este espacio y que puedan tener una reunión frente a frente y que hayan decidido tener la reunión frente a frente. Y que Xi Jinping, que ha viajado realmente muy poco desde el inicio de la pandemia, tome la decisión de ir a APEC, ir a San Francisco y tener una reunión ahí con el presidente Biden, no es poca cosa. Hace unos meses se brincó G20 y decidió no ir a Delhi a la reunión. Es interesante eso. Vemos que China no pasa quizá por su mejor momento económico, pero ha habido incluso inversiones que salen de China, lo cual creo que no había ocurrido en los últimos años, pero sigue siendo la cuenca del Pacífico la región económicamente más vibrante del planeta, Damián. No, con mucho. Digo, esto evidentemente en cuanto metes a China y Estados Unidos los datos se distorsionan a la alza notablemente, pero esto es 40% de la población del mundo y 50% del comercio mundial reunido en una reunión en San Francisco. No es poca cosa. El APEC no aspira a ser un organismo supranacional, no aspira a tomar decisiones, aspira a ayudar a los estados a que se acerquen, se coordinen, se entiendan. Y sobre todo también aspira a acercar a actores más allá de los gobiernos. En paralelo a la cumbre de APEC tiene la reunión de CEOs de APEC. Uh-huh. Sí, que de donde salen muchas oportunidades, muchos negocios, los líderes, normalmente hay una pasarela de líderes frente a los grandes CEOs, planteando sus visiones. Los CEOs se conocen entre sí. Hay también un mecanismo de diálogo de ministros, de expertos en comercio, facilitación de comercio, cosas aduaneras, movimiento de personas, este tipo de cosas que tampoco salen de reuniones y tampoco se llevan los reflectores, pero que son importantes para mantener este dinamismo regional que señalas. Ya. Oye, importante que el presidente de México haya reconsiderado y acuda, ¿no? No había ningún motivo para no asistir. Está, digamos, nunca iba a tener una reunión así de importante, así de fácil de ir. Creo que hubiera sido un error no asistir. Qué bueno que lo esté haciendo y ojalá su participación sea pues significativa y vaya más allá de las sesiones formales. Muy bien. Damián, pues te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Leonardo. Gracias. Y bueno, pues también, además de ser un diplomático muy reconocido, es miembro de Comexi. En esa calidad nos ha acompañado el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Aquí los datos de la inversión extranjera directa en México, casi 33,000 millones de dólares. En un momento más le doy los detalles. Antes, permítame saludar al senador Primo Doté, senador de Morena. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Oiga, dígame, Leonardo, ¿tiene usted una inconformidad? ¿Por qué no le cuenta al auditorio de qué se trata? Muchas gracias. Buenas noches al auditorio. Estoy en el interior del Senado de la República. Estoy instalado permanentemente en ayuno de alimentos sólidos como manifestación debido a que 1,200 maestros del nivel telesecundaria de mi estado, San Luis Potosí, han resultado perjudicados porque desde hace muchos años no les pagan completo su salario. Son maestros que ya tienen base laboral, pero no les han pagado completo su salario. Estos maestros
interpusieron juicios laborales. Algunos juicios han durado hasta 9 años para resolverse, pero prácticamente todos han ganado ya sus demandas laborales, tienen los laudos a favor y sin embargo no les han resarcido el daño. ¿Quién les tiene que pagar, senador? Definitivamente, porque las claves que tienen son de origen federal, tiene que ser la Federación, la Secretaría de Educación Pública, que es con ella con esta dependencia con quien se ha planteado, pero no ha dado respuesta. ¿Pero a un senador de Morena no le da respuesta a la Secretaría de Educación Pública? Yo no diría que a un senador de Morena. A mí me parece que es una gravedad que sean 1,200 docentes. Sí, pero usted los representa de alguna manera, ¿no? Pues represento al Estado y lo represento también a ellos y he hablado por ellos. Lamentablemente, hoy no tenemos una respuesta. La respuesta en septiembre los acompañé plantados en el Zócalo durante 4 días, del 9 al 12. Y ahí la Secretaría de Educación manifestó que no iba a terminar este gobierno federal sin que dejando pendiente este tema. Posteriormente, a finales del mismo septiembre, tuvimos otro diálogo en la capital de San Luis Potosí y ahí se reconoció como justa y legítima, no solamente legal, esta exigencia de homologación salarial, y la dependencia se comprometió a realizar lo más pronto posible gestiones ante la Cámara de Diputados y Hacienda. No lo han hecho, no han avanzado y yo no veo que se tenga interés suficiente para resolver este tema. Por eso, pero pues, ayúdeme a entender, un gobierno federal que va a tener 9 billones le van a autorizar de presupuesto, ¿no tiene para pagarle a los profesores de telesecundaria? Nosotros no hemos recibido la noticia de que no tenga. Es más, nosotros creemos y sabemos que hay recursos, incluso en este presupuesto que ahora se está discutiendo, pues están los recursos para el área de educación. Lo que no se ha asegurado es que en estos recursos se vayan a destinar la parte correspondiente para resarcir este daño que están teniendo. Ya. Oiga, ¿y no sería más fácil que fuera la mañanera, senador? No lo sé, nunca he acudido a la mañanera. Pues ahí le plantean al presidente todo tipo de cosas y él atiende todo, ¿no? Que si pescadores de tal o cual lugar, a lo mejor tiene más éxito que con una huelga de hambre. Bueno, pues en mi caso, esta decisión es para mí una forma de visibilizar este problema y agradezco, como ahorita, la atención de los medios de comunicación y por ende hacia la población el que haya esta información. Los maestros, las maestras, los maestros en este caso también han optado por una vía muy pacífica y muy tranquila, cuando sabemos que muchas veces la población exige de forma más enfática. Ellos decidieron, aunque fueran 9 años, 5 años de juicio, decidieron el camino legal, totalmente pacífico, y en mi caso, pues dentro de mis facultades como representante de la población potosina y de este sector de la población, y en mis derechos ciudadanos también, pues estoy haciendo este esfuerzo de que estas dependencias federales se responsabilicen en sus tareas y no permitan que detengan esta injusticia. Pues ojalá lo hagan. Senador, le agradezco mucho el enlace. Leonardo, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, primo Doté, es senador del estado de San Luis Potosí. Y bueno, pues ya escuchó usted las razones de su inconformidad y la forma que está protestando. Yo digo que si vas a la mañanera o le pides a todos estos reporteros que siembran preguntas, puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde las carreteras en sabrá Dios dónde, el presidente atiende todo o canaliza, a partir de ahí deriva quién tiene que atender cada cosa. La gestión pública en estos tiempos no pasa por los diálogos entre poderes, ni pasa por nada que no sea la mismísima mañanera. Bueno, pues le comento que hoy Economía dio a conocer la inversión extranjera, son 33,000 millones de dólares de enero a septiembre. Estamos pues en una muy buena posición, incluso años como el año 22, donde se dio la fusión de Televisa y Univisión, que entró mucho dinero, la venta de Grupo Modelo en 2013, que también entró mucho dinero, 28,000, se está
está notando el nearshoring, la llegada de, en este caso, inversión al país, reinversión de utilidades el 76%, cuenta entre compañías 16%, y las nuevas inversiones, estamos hablando que son 2.800 millones de dólares, un 8%. ¿De dónde viene la inversión? Pues viene de Estados Unidos, fundamentalmente el 41%, después viene España, esto a lo mejor al presidente no le gusta, pero bueno, el 11% del capital español decide apostar por este país, es bastante llamativo. Después viene Alemania con 9%, Argentina con 7%, Japón 7%, Canadá 7%, Reino Unido 3% y el resto de los países. Bueno, pues importan, en fin, importan menos, pesan menos en el total. La Ciudad de México recibe el 32%, Nuevo León el 9%, Sonora el 8%, Chihuahua el 5% y el Estado de México el 4%. Son datos que ha dado a conocer la Secretaría de Economía. Polo Espejel, te saludo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Aquí en el puerto de Acapulco, la Secretaría de Turismo Estatal ha dado a conocer que frente al impacto del huracán Otis en el puerto y ante la pérdida de empleos, porque han dejado de funcionar evidentemente pues todo el sector turismo, la prestación de servicios y los hoteles, se está llevando a cabo un plan para capacitar a los prestadores de servicios, doctor, a efecto de que puedan ser recontratados y participen en la reconstrucción de los hoteles y de inmuebles. ¿En qué consistirá esta capacitación? Pues en la carpintería, en la colocación de tabla roca, en la colocación de cristales y también en la colocación de cancelería de aluminio. Se dice y se ha dado a conocer que tan solo para la recuperación de habitaciones de hoteles se requieren 2.300 millones de dólares. Hay en el puerto 16,000 inmuebles asegurados y los empresarios, inversionistas inmobiliarios y hoteleros están urgiendo también a las aseguradoras para que comiencen a fluir el efectivo y se lleve a cabo la limpieza y la reconstrucción de todos. Oye, pero estos ¿qué hoteles, nos doctor? dices, Polo? ¿Qué nos dices de la vida cotidiana? Yo te veo muy oscuro. ¿No hay ahí luz en el entorno en el que estás? De hecho, pues mire, en la zona turística hay luz, pero en algunas partes. La costera de Miguel Alemán también es intermitente la energía eléctrica. De hecho, aquí en las instalaciones de Grupo Fórmula, pues no tenemos luz. Hay también la carencia de agua porque pues va y viene, se tiene que utilizar el soporte de una planta de luz, pero no lo tienen en comunidades alejadas hasta donde no ha llegado la ayuda, no ha llegado la atención del gobierno. Son miles y miles, por decirlo, más de 500,000 personas damnificadas por el impacto del huracán Otis, a donde hasta este momento ni siquiera han volteado a ver para quitar los árboles de los vehículos, pues lo podemos constatar hoy. Postes tirados, cableado eléctrico por todos lados, grandes cantidades de basura y ya no se diga grandes cantidades de materias de construcción desde la costera hasta la zona diamante, doctor. Oye, y el tema también del abasto, ¿se va normalizando? ¿Encuentra uno productos en los supermercados, en las farmacias? Ayer sumaron ya 7 las cadenas de autoservicio que operan tanto en la zona centro del puerto, en la zona de la costera y también en la zona diamante. Son 4 Chedrauis, un Sams y 2 bodegas Aurrera, pero pues únicamente está limitada la venta a 5 productos por cada persona y solamente son productos de consumo popular inmediato. Es muy difícil conseguir comida, es difícil conseguir agua, incluso una botella de refresco de 600 mililitros la venden, si las encuentra, si la llega a encontrar en alguna tienda de abarrotes, hasta en 30 pesos cada unidad, doctor. Ya, bueno, pues nos mantenemos pendientes, te agradezco mucho el reporte, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Y así va poquito, pero poquito a poco Acapulco recobrando su vida normal. Israel Aldave, adelante. La responsable del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, criticó la renuncia del ministro de la Corte, Arturo Saldívar. Así se expresó del que formara parte del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Pues es un buen tiktokero y yo lo que me parece lamentable es que como ministro de la Corte haya estado del lado del poder, de lo que tanto se quejó, y pues sabemos claramente que muchos votos
avaló reformas que no eran constitucionales, pero a él lo que le importaba era su proyecto político y ya lo vimos, él tenía un proyecto político, él nunca quiso ser un buen presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque él lo que estaba buscando era cómo acomodarse. Entonces, la candidata es ella, yo voy a ser la candidata y ya nos veremos cara a cara. Entonces, él representa, pues obviamente, la corrupción, porque sus decisiones no estuvieron apegadas a derecho. Lo anterior luego de registrar su candidatura a la presidencia de la República ante el Partido Acción Nacional, trámite que tendrá que realizar también ante las dirigencias del PRI y del PRD. Con esto, el aspirante podrá utilizar los tiempos oficiales en radio y televisión de los 3 partidos políticos para la difusión de sus spots a partir del próximo 20 de noviembre, que inician las precampañas políticas. Gálvez Ruiz, a cumplir con este requisito, llamó a los panistas a la unidad y a dejar de lado los proyectos personales. Yo les quiero pedir que por un momento dejemos atrás cualquier proyecto personal. Yo entiendo, yo comprendo que muchos hemos trabajado por un sueño, pero hoy de lo que se trata es ponernos de acuerdo. Y si no te toca ser diputado, y si no te toca ser candidato a gobernador, te toca caminar conmigo y seguramente seremos gobierno. En este sentido, Gálvez Ruiz hizo un llamado a los militantes tanto del PAN, del PRI y del PRD en todos los estados del país a dejar de lado las diferencias y sumarse a su proyecto político para que de esta manera se pueda revertir cuanto antes las preferencias electorales que hasta este momento reconoce le dan la preferencia a la morenista Claudia Sheinbaum. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Julio Reyes y Israel Aldave, Telefórmula. Bueno, y le comentaba que aparecieron, ya se reconoció la muerte de una ciudadana chilena y un ciudadano español. Gabriel Boric, presidente de Chile, sube al Twitter, pues la condena, dice: como gobierno de Chile expresamos nuestro profundo pesar por el brutal asesinato de la connacional Loren Garkovich y su esposo, el español Iván Iyarramendi, a manos de terroristas de Hamás. Seguiremos exigiendo la liberación de todos los secuestrados, y ese pues es la otra parte de la otra cara de la moneda. Está el avance de Israel sobre Gaza, que ha generado pues una intensa conversación en el ámbito de la política, pero sigue Hamás reteniendo en este caso, muchos rehenes y mató a todas estas personas. Estos murieron cerca, efectivamente, de Gaza. Esto es lo que dice el presidente de Chile. Saludo ahora a la doctora Andrea Domínguez. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Espero que todos estén muy bien por allá, igual en casa, los que nos están viendo. Fíjate que el día de hoy te traigo una premisa, y es que el día de hoy, no sé si supiste, pero la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, la FDA, dio la aprobación para, no es nuevo el medicamento, pero sí para su uso. Se llama tirzepatide. Este medicamento entra en la gama de los nuevos fármacos que vamos a estar viendo, como supuso también la semaglutide, que la pusieron de moda muchas celebridades internacionales porque era un medicamento que se construyó para diabéticos tipo 2 y el efecto secundario era que bajaban de peso. Entonces, en esa línea se fueron las farmacéuticas y ahora viene tirzepatide. Sé que el nombre suena un poco complicado de pronunciar. Sí, lo suena, ¿sí? Tirzepatide es un medicamento que promete ser mucho mejor que la semaglutide, que es la que la tenemos nosotros en México. El tirzepatide todavía no. Y lo que tiene de novedoso es que la estaban utilizando los americanos exclusivamente para diabetes tipo 2. Entonces tú sabes que allá funciona, que es muy estricto, aunque también se han salido con la suya. Los médicos ya le indicaban también para bajar de peso y no nada más para diabetes tipo 2. Entonces, pues empezaron a poner un alto y se sometió el mismo laboratorio, hizo la fórmula para solo pacientes con obesidad. El tema con este medicamento es que no es perfecto, va a tener y tiene reportados en los ensayos clínicos efectos secundarios, principalmente gastrointestinales. Eso también lo tiene la semaglutide y lo van a seguir teniendo estos fármacos. Sin embargo, es muy prometedor. Estamos hablando de que en 12 semanas las personas pueden perder entre el 10 y el 15% de su peso corporal, y en 48 semanas, estamos hablando de casi un año, pueden perder hasta el 24% de su peso corporal.
Entonces, viene algo muy prometedor porque te recuerdo que para 2035 está proyectado que 1/4 de la población mundial vamos a tener obesidad. Espero yo no estar ahí, pero vamos a tener obesidad. La otra cosa es que también en esta línea, pues quién sabe cuándo nos toque que nos llegue la tirzepatida a México. Esperemos que para 2024 ya haya esos indicios, como lo hubo con semaglutide, pero viene otro más, que también va a sonar un poco a trabalenguas, pues, pero se llama retratutide. El retratutide todavía es más novedoso que la tirzepatida y está en ensayo clínico fase 3, también muy prometedor. Se postula que pueda tener un poco menos de efectos secundarios, porque algo que es importante y quiero destacar es que no es un medicamento que sea para todos. Hay contraindicaciones de estos medicamentos, por ejemplo, el cáncer de tiroides, pancreatitis, ciertas condiciones físicas y cardiovasculares en el caso de estas últimas 2 fórmulas. Entonces, es importante empezar ahorita a decirlo. Estén o no regulados por COFEPRIS de manera como deberían de ser estricta, tenemos que ser muy cautos en quién se administra estos medicamentos y que tengan un abordaje integral completamente, porque el paciente con obesidad, el paciente con diabetes, no es solo el paciente con obesidad y con diabetes, el paciente tiene otras comorbilidades que tenemos que ir abordando y hay que irlo acompañando. Si se nos siguen muriendo las personas de complicaciones de diabetes, algo estamos haciendo mal y seguimos haciendo mal porque tenemos la tecnología para frenar estos procesos y revertirlos, Leonardo. Entonces hay que ponernos a trabajar y sacar ventaja de estos grandes descubrimientos que nos está ofreciendo la tecnología. Dentro de todo, buenas noticias, una paradoja, porque por un lado no tenemos comida y por el otro lado tenemos obesidad. Ya, es una atroz paradoja que tenemos, pero bueno, es la buena noticia que nos das, mi querida Andrea. Te mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Cuídate tú también. Y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Le agradezco mucho que nos haya recibido el día de hoy. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.